Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Espero que estén expectantes de lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra en esta hermosa mañana. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosa promesa la que el Señor nos hace aquí. Pero nos da un requisito para obtener esa promesa. La promesa es la prosperidad en nuestro camino y que todo nos va a salir bien. Nos va a salir bien de acuerdo al plan que Él tiene preparado, en el que nos ha hecho partícipes a usted y a mí. Sin embargo, hay un requisito. Y es que meditemos en su palabra, que de día y de noche podamos perseverar en escudriñar las escrituras, en conocer la palabra y apropiarnos de ella, y que debemos hacer conforme a todo lo que está escrito, es decir, debemos ser obedientes. ¿Cuánto hemos aprendido en este caminar por estos 3 libros de la Biblia hasta el día de hoy? Es maravilloso todo lo que el Señor nos ha mostrado y lo que nosotros podemos meditar acerca de lo que hemos estudiado y cómo nosotros podemos responder a esa meditación, a esa interiorización de su palabra, y es obedeciéndole. Y el libro de Levítico también nos muestra ese proceso de santidad en el cual debemos de perseverar, porque el Señor es santo y nosotros debemos ser santos como templo de su Espíritu que somos. Debemos ser santos, y cada uno de estos capítulos nos muestra ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Nos muestra cómo el Señor, a través de cada uno de estos capítulos del libro de Levítico, quería convencer al hombre acerca de la pecaminosidad, acerca de lo horrible, de lo feo que el pecado es, y de la necesidad del sacrificio de animales. El hombre ciertamente es un pecador, y debía entender que cada sacrificio en el sistema judío de sacrificios venía a anticipar el sacrificio verdadero y perfecto que Cristo ofrecería cuando Él vino. Cada uno de estos sacrificios presentados en este libro eran sombras del sacrificio perfecto que vendría para el pecado. Sabemos que estos sacrificios debían hacerse uno tras otro. Muchos de ellos se hacían cada día, otros se hacían una sola vez al año, pero tenía que ser cada año. Y luego, cuando Cristo vino, Él cumplió con cada uno de estos sacrificios. Su sacrificio envolvió todos estos sacrificios. Así que cuando Él muere en la cruz, ese marca el fin de todos los sacrificios. Estos sacrificios eran un testimonio para la gente que eran pecadores y que únicamente podían ser salvados por la muerte de un sustituto ofrecida en su nombre. Sin embargo, esa continua repetición del sacrificio de animales testificaba que la sangre de los animales solo cubría el pecado temporalmente, pero era una promesa, una profecía y una garantía que la cura para el pecado era la muerte de Cristo. Una vez que el sacrificio de Cristo
fue llevado a cabo, todos los otros sacrificios perdieron su significado, porque el valor de la muerte de Cristo fue suficiente para pagar el castigo por el pecado de todos los hombres y en todo tiempo, de los pecados pasados, presentes y aún de los futuros. Levítico 4 nos habla precisamente de la ofrenda por el pecado. Las ofrendas que habíamos estudiado en Levítico 1, 2 y 3 eran ofrendas voluntarias. La del holocausto, una ofrenda que era presentada para mostrar esa devoción a Dios de una persona. Era una ofrenda para expresar consagración. Sí, es cierto, mostraba que para poder llevar una vida consagrada a Dios, debía haber esa libertad del pecado. La ofrenda vegetal era una ofrenda que reconocía que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Era una ofrenda de gratitud que mostraba honor y respeto a Dios en la adoración. Y la ofrenda de paz, esta simbolizaba la paz y la comunión con Dios y estaba dirigida para expresar esa gratitud por esa reconciliación con el Señor. Estas tres ofrendas eran voluntarias. Sin embargo, en Levítico 4 vemos que esta ofrenda sí es una ofrenda obligatoria para poder expiar el pecado. Pero este pecado es aquel que fue cometido por equivocación, ya sea por ignorancia o por descuido. A eso se refiere cuando Levítico 4 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, a esto por yerro se refiere a que era un pecado por ignorancia, un pecado que se cometía por un descuido, es decir, que no era un pecado intencional o deliberadamente planificado. Saben, es importante notar algo, que esta es la primera ofrenda que no dice que era de olor agradable, es decir, esta ofrenda era de un olor no agradable, porque las otras eran una ofrenda que exponían a la persona de Cristo. Por ello, eran una ofrenda agradable. Sin embargo, en esta ofrenda se expone realmente el pecado como naturaleza de la humanidad. Y esta era una ofrenda muy significativa, porque reconocemos que el ser humano somos pecadores desde el inicio. Y esta ley, este sacrificio, lo que revela es que el ser humano verdaderamente tiene una naturaleza de pecaminosidad. Este tipo de ofrenda se presentaba en las fiestas más importantes, en la Pascua, en el Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las trompetas y en la fiesta por expiación. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús mismo fue hecho pecado. Y por eso es que solo la muerte de Jesús en la cruz puede proveernos del perdón por nuestros pecados. Somos pecadores por naturaleza y no somos apropiados para tener esa comunión cercana con el Señor. Pero Dios nos ha amado tanto que Él proveyó de este sacrificio. Él proveyó del cordero para ser sacrificado. Así como recordemos cuando Abraham tuvo que subir al monte Moriah
para poder cumplir con lo que Dios le había mandado, y era que sacrificara a su hijo Isaac. Sin embargo, sabemos que en el momento en que él estaba dispuesto a hacerlo, el Señor envió un ángel que detuvo su mano y en ese momento proveyó de un carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. De esa misma manera, nuestro Dios nos ha provisto del cordero, de su hijo, para que pudiese ser sacrificado en lugar nuestro para pagar por cada uno de nuestros pecados. Es importante notar que Levítico 4 detalla la manera en que debía presentarse esta ofrenda por el pecado de acuerdo a quién era el que la presentaba, y claramente nos expone que a diferentes grados de responsabilidad le correspondía diferentes tipos de animales que presentar. En otras palabras, el valor del animal que se presentase para sustitución de su persona involucraba el grado de responsabilidad que esta persona tenía. Así que vemos que el sacerdote debía presentar un becerro sin defecto. Si la congregación era la que hubiese errado, entonces los ancianos o los representantes de toda la congregación debían presentar también un becerro. Si era un jefe, alguien en posición de liderazgo, éste debía de presentar un macho cabrío. Y si fuese una persona del pueblo, debía presentar una cabra. Esto nos hace reflexionar que el Señor se refirió a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, él dice: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado. Por lo que nos proveyó del más alto valor de sacrificio que podíamos nosotros recibir. Así que la manera de presentar este sacrificio era que quien lo estuviese ofreciendo debía ser quien lo degollara a la puerta del tabernáculo allí de reunión, y que debía poner su mano sobre la cabeza, ya fuera del becerro, del macho cabrío o de la cabra, en representación que este animal era su sustituto, y era el sacerdote ungido el que debía tomar la sangre del animal y debía de traerla al tabernáculo de reunión, en donde delante de Jehová debía rociar de aquella sangre 7 veces hacia el velo del santuario. Esta sangre debía ser puesta sobre los cuernos que simbolizan la autoridad. Así que estos cuernos eran parte, recordemos, del altar. En el caso que fuese un sacerdote el que presentara la ofrenda, o si fuese por la congregación que los ancianos estaban presentando esta ofrenda, esta sangre se debía poner sobre los cuernos del altar que está delante del tabernáculo, es decir, el altar de incienso, lo cual simboliza el privilegio de poder adorar libremente. Y el acto de rociar 7 veces esa sangre allí delante de Jehová hacia el velo del santuario aseguraba la relación de Dios correcta con el ofensor en este caso. El resto de la sangre debía ser vertido sobre el pie del altar del holocausto, el cual estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. En el otro caso, en que fuese un jefe o un líder o que fuese una persona del pueblo, esta sangre
se debía poner sobre los cuernos del altar del holocausto y debía derramarse el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Seguidamente el sacerdote, después de haber derramado esta sangre, debía colocar la grosura que cubre los intestinos, la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, que es una parte lateral del vientre, y con los riñones, la grosura que está sobre el hígado, debía ser colocada sobre el altar del holocausto para arder. Sin embargo, la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el resto del animal sacrificado, debía ser sacado fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Así dice Levítico 4:12. Esto lo que nos está diciendo es que debe de haber un alejamiento radical. El animal debía sacarse fuera del campamento para simbolizar esa excesiva maldad del pecado, y que el pecado debía estar muy lejos de nosotros. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Eso es lo que el Señor hace con los pecados nuestros cuando nosotros venimos a ese lugar de la cruz, a ese lugar que simboliza ese altar de holocausto, en donde el sacrificio de Jesús pudo quitar el pecado de nosotros. Así el pecado queda enterrado en lo profundo del mar. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué importante es poder extraer toda la enseñanza de cada capítulo de la Biblia. Así que aquí podemos ver cómo estos sacrificios verdaderamente estaban haciendo conciencia sobre las personas de su pecaminosidad y de la necesidad de poder confesar sus pecados. Proverbios 28, del 13 al 15 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hay pecados de los cuales nosotros nos podemos percatar y podemos tener una plena conciencia de ellos, y debemos venir y confesarlos al Señor y apartarnos de ello, así de lejos como está el oriente del occidente. Y también debemos pedirle al Señor que nos revele aquellos pecados que nos son ocultos. Nos dice el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame, Señor, de aquellos pecados de los cuales yo no me estoy percatando. El rey David, en el Salmo 51, él expresa al Señor lo que nuestro corazón debe expresarle. Él le dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto
delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y termina diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A nosotros ya no nos corresponde realizar todos estos rituales para poder obtener ese perdón por nuestros pecados. Sin embargo, nos corresponde este sacrificio del cual habla David, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Reconocer el valor del sacrificio de Jesús en la cruz, agradecerle por ello, apropiarnos y participar de ese sacrificio por medio de la fe, creyendo en que ese sacrificio se cumplió, pero también obedeciendo a lo que Él nos manda a través de su palabra. Debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque por medio de la obediencia y de guardar sus mandamientos, nosotros demostramos que verdaderamente estamos creyendo en el sacrificio que Jesús hizo y que nuestro corazón es un corazón moldeable en sus manos, es un corazón que está receptivo a lo que el Señor nos está enseñando. Así que nuestra vida entera debe ser un sacrificio vivo. Ya no necesitamos traer animales al altar del holocausto. El Cordero de Dios, el Cordero perfecto, fue sacrificado para poder quitar y borrar de nosotros todo pecado y que ya no fuésemos esclavos del pecado. Sin embargo, nos corresponde a nosotros el sacrificio vivo que somos nosotros, presentarnos nosotros en ese sacrificio vivo, en ese proceso de renovación de nuestra mente, de transformación de nuestros corazones delante de Dios. Romanos 12:2 nos habla. Desde el 12:1 nos dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A usted y a mí, mi amado hermano y hermana, nos corresponde presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, es decir, que ya no seamos nosotros los que vivimos, que ya no sea yo el que vivo, sino que sea Cristo en mí. De eso se trata el sacrificio vivo, que podamos vivir por encima de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios derechos, de nuestra propia manera de querer obtener nuestra voluntad, sino que debemos vivir de acuerdo a la voluntad perfecta, santa y agradable de Dios. En el libro de Lucas 9:23, el Señor Jesús, hablándole a las personas y a cada uno de nosotros, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es que debemos estar dispuestos a morir a nuestro yo, para que sea Cristo viviendo en nosotros. Sigue diciendo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Perdamos nuestra vida. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él y debe ser Él viviendo a través de nosotros. Santiago 4:7 dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que mis amados hermanos y hermanas, Levítico 4
viene a traer tal revelación en nuestras vidas acerca del alto valor del sacrificio de Jesús por la libertad nuestra y la salvación nuestra, quitando de nosotros ese pecado que nos mantenía esclavizados. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia de Cristo. Así que vivamos de acuerdo a ella y vivamos unas vidas de santidad, procurando esa santidad en Él, siendo santos porque Él es santo. Que Dios les bendiga. Les amo.